ti entregar, nada ocultar y volver a empezar, vivir para adorar. Tu gracia es suficiente. Me basta, tu paz inexplicable para vivir en mi corazón. Es inigualable. Jamás mi corazón, solo tú eres Dios. Toma el control, mi vida te doy. Elegir lo mejor, amarte con fervor y con sinceridad, todo a ti entregar, nada ocultar y volver a empezar, vivir para adorar. Elegir lo mejor, amarte con fervor y con sinceridad, todo a ti entregar, nada ocultar y volver a empezar, vivir para adorarte, Señor. Muy bien, hermanos, estoy contento porque estamos comenzando un nuevo tema. En sí el año es un nuevo tema y es algo genial. Cada año hacemos algo distinto y gracias a Dios es que es así, porque salimos muy contentos, muy animados, también fortalecidos y también con crecimiento. Así que estamos viendo acerca de Dios, acerca de quién es Dios, conociendo al Dios que nos amó. Y yo te quiero animar también a que no dejes de escucharnos, a que no dejes de vernos a través de los medios digitales. Tenemos una página ahí, esto es solo un paréntesis para los que nos están escuchando. Tenemos un perfil en Instagram, tenemos, YouTube, como lo estás viendo ahora. También tenemos un perfil en Facebook y subimos contenidos en ellos periódicamente. Así que también te invito a que ingreses y veas nuestras reuniones y también compartir con los chicos. Bueno, volviendo al tema, estamos viendo acerca de este año de conociendo al Dios que nos amó. Y poco a poco, no sé si te diste cuenta, pero estamos viendo a Dios como persona. Dios es una persona, Dios es como vos y como yo. Mejor dicho, nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Las anteriores veces vimos que Dios tiene intelecto y que su sabiduría es inentendible. Nos compartió un poco David sobre esto. Y también vimos que Dios es sensible. O sea, Dios piensa, Dios siente. Yo también quiero pensar acá y comentar un poco al decir que jamás llegaremos a entender lo que Dios siente por nosotros, el amor que siente por vos y por mí. Y el día de hoy vamos a ver acerca de la voluntad de Dios. A ver, Dios como persona tiene intelecto, tiene emociones, pero también tiene una voluntad. Y es lo que vamos a ver el día de hoy, así que también te invito a que me acompañes y juntos veamos acerca de este tema. Para empezar, yo quisiera definir un poco acerca de qué es voluntad, según nuestro diccionario que tenemos nosotros. Y encontré 4 definiciones que me parecieron muy interesantes a la hora de analizar este concepto. Y que dicen, número 1, la voluntad es la capacidad de los seres humanos que les mueve a hacer cosas de manera intencionada. Uno a veces tiende a decir que uno no hace las cosas porque no tiene voluntad, uno es de mala voluntad hace algo. Y acá te dice que es la capacidad que tenemos nosotros de hacer algo. Es aquello que nos mueve a hacer algo, ¿se entiende? Número 2, es la facultad que permite al ser humano gobernar sus actos
decidir con libertad y optar por un tipo de conducta determinado. Ejemplo, yo tengo la voluntad de salir a comer, salir a jugar con amigos, comprar algo, esa es la voluntad. Tengo voluntad para hacer algo, para comprar, gobernar mis propios actos. También, número 3, la definición es la elección de algo sin precepto o impulso externo que lo obligue. Y cuarto, es la elección hecha por el propio dictamen o gusto sin atención a otro respeto o reparo. Me refiero a la propia voluntad. Por ejemplo, yo prefiero durazno antes que manzana, pero eso es por mi elección, es lo que yo quiero. ¿Se entiende? Entonces, voluntad es esto. También encontré una definición voluntad acerca desde el aspecto divino un poco, y dice que la voluntad divina, en este caso, es el poder atribuido a la divinidad cuya providencia, cuya resolución, mejor dicho, también determina los acontecimientos naturales sustraídos al control humano. Entonces vemos acá un poco que la voluntad involucra la intención, el hecho de gobernar, y también la elección. Ahora también quiero comentarte un poco acerca de lo que hay en nuestro Código Civil y Comercial de Argentina. Y nuestro código habla acerca de que hay voluntad, de que se perfecciona la voluntad cuando hay tres cosas: cuando hay discernimiento, cuando hay intención y cuando hay libertad. La primera tiene que ver a lo que uno sabe lo que está haciendo. O sea, tiene un juicio para hacerlo. La segunda me habla de la intención. Uno busca un fin, un propósito cuando hace algo. Y en tercer lugar, hablando de la libertad, cuando nadie me está obligando a hacer esto o aquello. Nuestro código habla de que hay voluntad cuando hay esas tres cosas y ocurren, suceden de manera conjunta. Cuando hay discernimiento, cuando hay intención y también cuando hay libertad. Ahora, cuando nosotros hablamos de la voluntad de Dios, como sabemos que todos sus atributos son perfectos y son sin límites, la voluntad de Dios también no es algo que se pueda medir y se pueda encerrar. Fíjate, Salmo 115, versículo 3 dice lo siguiente: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Lo repito nuevamente, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y aquí la palabra quiso se refiere a una complacencia, complacer, hablando de voluntad. Y la imagen que da este capítulo es que mientras todos los ídolos están en la tierra, creados en un lugar y que necesita que lo lleve, necesita que lo acondicione, necesita que lo pinte, necesita que alguien le haga algo porque depende de un ídolo, digamos, físico que está parado, mientras ellos están quietos y no pueden hacer lo que quieran porque depende de una persona, nuestro Dios, dice, está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho. Y acá me habla de tres cosas, todo esto de todo lo que quiso ha hecho. Primero, no está limitado por el espacio, porque Él está en el cielo, no es algo que lo pueda limitar, que lo pueda tener acá físicamente. Segundo, no está limitado por su poder. Él es infinito, es todopoderoso, que ya lo vamos a ver, pero Él tiene todo el poder. Todo lo que quiso ha hecho. Y en tercero, ¿no?, la conclusión esta que veníamos hablando: Él está en el cielo y todo lo que quiso lo ha hecho. Ahora, yo pensando un poco esto acerca de la voluntad de Dios y nosotros, me encontré quizás con una interrogativa muy interesante, y es que nosotros tenemos libertad frente a la voluntad de Dios. O sea, acá me enfrenta a dos conceptos. Me enfrenta a la voluntad de Dios por un lado, que dijimos que es Dios todo lo que hizo ha hecho. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero otra cosa? ¿Qué pasa cuando mi libertad interviene? ¿Cuál es la relación entre ambos? Entre voluntad de Dios y libertad. Y es muy interesante porque dijimos que voluntad divina era un poder atribuido a la divinidad cuya providencia o resolución también determina los acontecimientos naturales sustraídos al control humano. O sea, no importa, el control humano está hecho. Está hecho. Pero al mismo tiempo, en toda la Biblia
siempre vemos que Dios nos dio el libre albedrío, la libre elección para tomar decisiones. Lo vemos en el jardín del Edén, lo vemos con Abraham, lo vemos con Lot, lo vemos con Noé, lo vemos con Josué, ¿se acuerdan? Escogeos hoy a quién van a servir. Lo vemos con la muchedumbre, eligiendo a Barrabás y no a Jesús. Y en definitiva, Dios nos dio libertad. Dios nos dio libertad. Dios nos dio libertad para elegirlo a Él o elegir al mundo. Nos dio libertad para creer en Jesús o decidir no creer en Él. La pregunta que yo tengo es, ¿cómo se cumple la voluntad de Dios, que es absoluta y perfecta y sin afectada por el control humano, y al mismo tiempo tenemos libertad nosotros? Libertad para tomar decisiones. Y digamos, ¿cuál es el punto en el que ambos están chocando? Si es que se chocan, obviamente. Pero ¿cuál es el punto en el que ambos están ahí y hay un conflicto? Y mira, alguna vez leí o escuché que la voluntad de Dios es como un barco, donde Dios ya ha marcado un destino y ya ha fijado el rumbo para ir a un lugar específico. Y nosotros estamos como los pasajeros en el barco. Lo cual, no importa lo que hagas, no importa qué tan complicado sea tu estadía o lo que hicieras en el barco adentro, no importa, jamás vas a mover un grado del barco. Jamás vas a mover su rumbo. Dios tiene el control del destino y por más que vaya de acá para allá, me refiero a que Dios todo lo que hizo ha hecho basándome en esto, no que Dios determina el destino de una persona, sino que Dios tiene el control de todo y por más que vaya de acá para allá, el barco no se va a mover un grado. No se va a mover un grado. Lo vemos un poco con Jonás, ¿se acuerdan? Dios le dijo, andá a predicar allá. Jonás dijo, Señor, es para allá, bueno, yo voy para allá. Boom, fue para allá. ¿Qué pasó? Después pasa capítulo 2, pasa capítulo 3 y en el capítulo 4 después Jonás va a Nínive. Lo vemos también con Abraham. Dios le dijo a Abraham que salga de su parentela solo, digamos con su familia, su esposa y su gente, al lugar de la tierra prometida, y en cambio Abraham fue con su papá, fue con todos, digamos. Pero Dios siempre, todo lo que quiere, lo hace Dios. Esto me demuestra dos cosas. Dios tiene el control, su voluntad de llegar al destino es absoluta. Y en segundo lugar, Dios nos dio libertad para conducirnos en este mundo. Y es más, Jesús dijo, ¿no? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad no es otra que Dios, sabemos. Porque Jesús dijo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Entonces nos encontramos con estos dos conceptos de que dijimos, ¿no? Un poco para repasar poquito, la voluntad de Dios y la libertad humana. Por eso, el día de hoy quisiera que habláramos más de la voluntad de Dios, de que Dios tiene una voluntad, y cómo es esa voluntad, y qué cosas hay en esa voluntad, no tanto de nuestra voluntad humana, sino de su voluntad. Su voluntad, porque si fuera por mi libertad, ya el barco hubiera coalicionado una península. Si fuera por mí, el barco ya estaba destruido. Pero esta noche quisiera que viéramos 3 preguntas que nos tenemos que hacer, hermanos y oyentes y cualquiera que está escuchando este video. 3 preguntas que nos tenemos que hacer, que son clave y que es un proceso, que todo lo que vamos a pasar es un proceso, esto que vamos a ver el día de hoy, por el cual vamos a ir transitando. Y son 3 preguntas. Si querés anotarlas, vamos a repasar un poco. La agenda sería: primera pregunta, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Hablando un poco acerca de la fuente. Segunda pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Hablando acerca del contenido. Y en última pregunta, ¿qué hacer con la voluntad de Dios? Hablando acerca de la decisión y lo que tenés que hacer vos y lo que tengo que hacer yo. Y seguramente vas a tener preguntas. Preguntas y preguntas, porque en este mundo dice, pero si Dios es tan poderoso y bueno, ¿por qué permite esto? Y mira, hay preguntas que yo no puedo contestarte. Hay preguntas que ni siquiera Dios le contestó a Job. Porque no hace falta que nos diga.
pero sin embargo Él nos invita a confiar en Él. Y yo también quiero ahora llamar a tu memoria y que recuerdes aquellas cosas por las cuales no entendiste nada, pero a la vez Dios tuvo el control y Él supo cómo sostenerte y ayudarte. Y te lo hago un ejemplo muy simple, muy sencillo. Cuando era chico mi papá no me tenía que explicar todo lo que hacía para darnos de comer. Él simplemente lo hacía y yo confiaba que un plato iba a caer en la mesa. Y es que a veces quiere que confiemos como un niño delante de Él, ¿no? Jesús dijo, ¿no? El que no se hace como este niño no va a entrar en el reino de los cielos. No que nos hagamos, digamos, inmaduros, pero sí que confiemos en Él. Que confiemos en Él. Entonces, vayamos con la primera pregunta, ¿sí? ¿Te parece? Bueno, fíjate. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Pregunta número 1. Y hablemos un poco acerca de la fuente, porque hay gente que busca cosas misteriosas, cosas divinas, cosas diabólicas, por ejemplo, también. Y piensa que el misterio, que Dios está en un misterio, donde Dios no se revela a nadie, donde Dios está oculto, donde Dios está en una nube y es inaccesible, pero es nada más alejado que el de la realidad, porque la Biblia dice que Dios nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1:1, te lo leo. Vamos a buscar nuestras Biblias ya que estamos acá. Vayamos a buscar nuestras Biblias. Hebreos 1:1 dice lo siguiente. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, dice, Dios nos ha hablado por el Hijo. A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Dios nos ha hablado por el Hijo. La manera de conocer la voluntad de Dios es a través de Jesús. Te voy a decir lo que no es. No es conocer a través de una bola mágica la voluntad de Dios. No es algo que tengas que pagar. Ni tampoco es algo que adquieras o sepas la voluntad de Dios cuando alcances un grado de madurez espiritual. Es lo que no es. Lo que sí es que es conocerlo simplemente a su Hijo. ¿Cómo conocer su voluntad? A través de Jesús. Dice Juan 1:3, 1 Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión, mis hermanos, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. También Juan 1:1-4 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y lo que trato de decir que uno conoce la voluntad de Dios de vuelta a través del Hijo, a través de Jesús. Él dijo, la verdad os hará verdaderamente libres. Y luego Él hizo esta declaración, yo soy la verdad. Así de simple. Yo soy la verdad. Romanos 12:12 nos alerta a no moldarnos a este mundo. Nos dice a no vivir según el modelo de este mundo, porque este mundo no quiere conocer la voluntad de Dios. A veces parece que el hecho de negar la existencia de Dios, como hemos visto en otras clases, le da al hombre una excusa, una libertad moral para hacer lo que él quiera, porque no hay nadie que después pueda juzgarle. Pero lo que el hombre no sabe es que esa libertad en realidad es una esclavitud. Que esa libertad que ellos llaman no es como tal, sino que se vuelven esclavos. Romanos 12:2, te lo leo de vuelta, según esta versión. Dice, no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Agradable a Él. Salmos también 25:14, es muy interesante este pasaje. Cuando escuché
hace un tiempo, es una explicación muy buena. Salmo 25:14 dice: el Señor es amigo de los que le temen, a ellos les enseña su pacto. Acá hay una palabra muy interesante que es epignosis, que también la vemos en otro pasaje del Nuevo Testamento, en Colosenses, que dice lo siguiente. Colosenses 1:9-10 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y el 10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, estas dos palabras que estuve un poco haciendo énfasis de conocimiento, pareciera que fueran sinónimos y que vienen a representar lo mismo. Pero no es tan así, porque la segunda palabra, ¿no? el conocimiento de Dios, me habla de una epignosis. Y esta palabra en el griego aparece también el significado sería investigación, sería también conocimiento, sería examen, y esto nos tiene que llevar a tener un carácter dinámico en el sentido de conocer a Dios, de la actitud de querer buscar más a Dios, porque lo que implica esta palabra es que es una disposición y una búsqueda por parte del que anhela poseerlo. Vos querés un conocimiento de Dios, vos querés una epignosis de Dios, vos querés conocer en profundidad a Dios, tenés que tener la disposición de hacerlo. Además, y este resulta el aporte más rico de la palabra en griego, la palabra epignosis significa aprender a conocer. Le da entonces así un significado de entrenamiento, le da un significado así de ejercicio, de habitualidad, en la búsqueda del conocimiento. Y un poco volviendo al texto de Colosenses, Pablo les está pidiendo a los hermanos de Colosas que sean llenos del hábito de búsqueda de la voluntad del Señor. Está pidiendo que aprendan a conocer su voluntad. No que nadie sepa ya de por sí su voluntad. Nadie nace sabiendo la voluntad de Dios a la perfección. Uno tiene que aprender a conocer la voluntad de Dios. Y la única manera, la fuente para conocer su voluntad está en su palabra. Está en su palabra y está simplemente en estas páginas que vos y yo tenemos. No hay que buscar como en aquellos momentos, en aquellos tiempos de la antigüedad, en un templo. No hay que ir físicamente a un templo un sábado para escuchar las escrituras, sino que vos lo tenés en tu mano, en una aplicación, lo tenés cerca tuyo. Entonces, cuando nosotros aprendemos a conocer su voluntad, vamos a tener el hábito o vamos a poder andar como el Señor quiere, como es digno del Señor. Y vamos a crecer, inevitablemente vamos a crecer. Si aprendemos a conocer su voluntad y lo buscamos, vamos a crecer en la epignosis. Como todo hábito que se busca, que se ejercita y que se anhela. Y el conocimiento de la voluntad de Dios solo crecerá en la medida que se incorpore como una disciplina, una gimnasia espiritual. Y yo quiero hacer una pequeña pregunta acá sin llegar al final, y es: ¿cómo está tu tiempo con Dios? ¿No? A veces parece una pregunta muy directa, pero es realidad. ¿Cómo está tu tiempo con Dios? ¿Conoces realmente a Dios? ¿Cuánto de tu día le dedicas a Dios? ¿Cuánto de tus pensamientos están dirigidos a Él? El Señor no le muestra su voluntad a aquellos que no están dispuestos a pasar tiempo con Él. Chocante, pero es real. Dios no le muestra su voluntad a aquellos que no están dispuestos a pasar tiempo con Él. Y no me refiero a pasar tiempo con Él a leer la Biblia por leer y directamente después, bueno, Señor, ya cumplí, nos vimos en el día y chau. No. Yo te pregunto, si vos estás con una persona hablando y la otra persona tiene un celular y vos le hablás y decís: che, mirá, me pasó esto, te cuento un secreto, mirá, no le cuentes a nadie. ¿Y cómo reaccionarías si la otra persona está con el celular a la mano y te dice: sí? Como hoy en día, básicamente. Le hablas a alguien y está con el celular.
¿cómo te sentirías? ¿Le seguirías hablando? Le decís, bueno, está bien, cuando tengas tiempo, cuando quieras escucharme, me llamás, punto, me voy. Así es simple. Bueno, a ver, si la lógica nos habla de esto. Y Dios no va a hablarle a alguien que está leyendo, pero después está distrayendo otra cosa y le dice, y Señor, ¿qué me hablaste? Dios no le va a mostrar su voluntad a aquellos que no están dispuestos a pasar tiempo con Él, a escucharlo a Él, atentamente. Y no me refiero a conocimiento superficial de Dios, porque todos saben de Dios, todos pueden conocer de Dios teóricamente. Me refiero a ese tiempo en el que vos y Dios hablan y realmente le charlan ambos, pasan tiempo juntos. A ver, Dios no tiene por qué contarnos sus planes, pero Jesús dijo, ya no llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. Juan 15:15. Y el Señor, fíjate, no le dio a conocer sus planes a toda una multitud, no le mostró sus planes a los 5.000 que alimentó, que en realidad eran 15.000 o 17.000, contando a las mujeres y los niños, sino que el Señor le contó sus planes a 12 personas. Y yendo un poco más al detalle, el Señor se reveló, se transfiguró solamente a 4. A 4. Es decir, que habían 4 personas que habían recibido más que los otros. Más que los otros. Y este es el Señor, aquellos que realmente están dispuestos a pasar tiempo con Él. Y entonces es aquí donde yo me pregunto, ¿realmente estoy buscando en el lugar correcto? ¿Busco conocer su voluntad en comunión con Él y con su palabra? ¿Realmente? Y es que a veces buscamos en el lugar incorrecto porque nuestro corazón está en el lugar incorrecto, porque nuestro corazón es el incorrecto. Porque Jesús dijo, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Entonces, la mayor parte del tiempo que pasas con algo es porque tu corazón está ahí. Y jamás estuvo con Dios. Jamás estuvo con Dios. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? La fuente, la palabra de Dios. Entonces, una vez que tomamos la iniciativa de conocer la voluntad de Dios, de buscar en el lugar correcto, tenemos que pasar a la siguiente pregunta, y es, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y hay veces en que uno se pregunta, ¿no? Y dice, bueno, está bien, yo me leí varias veces la Biblia, pero jamás encontré la voluntad de Dios. No sé, difícil, decímelo, tenés el ABC, pasámelo. Y quiero solamente hacer un poco de generalidad acá y dar unos, en términos generales, la voluntad de Dios, ¿cuál es? Tenemos dos tipos, podríamos llamarlo. Vamos a categorizarlo como la voluntad de Dios general y la voluntad de Dios específica para cada persona. Es decir, que Dios ya puso una voluntad para todos sus hijos general, que los podríamos también llamar principios bíblicos. Esa es su voluntad para todos, sin distinción, pero también Dios ha dado y tiene un plan para cada uno, que es la voluntad específica para cada uno. Entonces, ¿cuál es la voluntad general de Dios para tu vida, para todos? Primero, creer en Jesús. Jesús dijo, ahí en Juan 6:39-59, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Sabes cuántas veces en la Biblia aparece el nombre de Jesús? También, bueno, Jesús, nuestro Salvador, y Jesús también otras personas, aparece 1642 veces. 1642 veces aparece el nombre de Jesús. Entonces, Dios nos quiere apuntar a Jesús. Es más, toda la Biblia apunta a Jesús. Así que su voluntad es primero creer en Jesús, creer en Él, conocerlo a Él. También Hebreos 10:5 dice, por lo cual entrando en el mundo hice sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. La voluntad de Dios apunta a Jesús. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. Entonces, una vez que creemos en Jesús, ok, perfecto. Aquel que el Padre apuntó siempre en toda la Escritura
La segunda cosa general que tienes que saber es que la voluntad de Dios es tu santidad. Mi santidad, santidad para sus hijos. Dice 1 de Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y acá a veces uno piensa y dice, a ver, de tomar esta decisión, no la tomo, hago esto, aquello. Y vos tenés que pensar que la voluntad de Dios es tu santidad, es lo primero. Dios quiere que seas santo. Dios ya te limpió de todo pecado para que no peques más. Y si hubiera pecado en tu vida, Él te limpia, te perdona y adelante. Pero Dios quiere que estés limpio. Dios quiere santidad en tu vida. Y si hay cosas que tengas que cortar, por decirlo así, porque realmente hay que cortar, hay que hacer la amputación. Porque Dios quiere santidad en tu vida. Dios quiere santidad en mi vida y dice que me aparte de fornicación. Sí, me aparte de todo aquello que me aleja de Dios. Tercera cosa, la voluntad general es el agradecimiento. Y es a veces algo que nos cuesta a veces, ¿no? Porque siempre nos andamos quejando, decimos, miramos siempre la copa media vacía y no media llena. Dice Tesalonicenses 5:17, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y también Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y dice algo más, con acción de gracias. Con acción de gracias. Entonces, la voluntad de Dios general es que todos estemos agradecidos con Él, porque Él es bueno. Cuarto, su voluntad respecto a las prioridades. Mateo 6:33, Jesús nos dio un principio fundamental para guiarnos. Y es que la vida se trata de prioridades. Dice el versículo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lucas 12:34 también dice, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. No, ¿dónde están tus prioridades? ¿Dónde está tu corazón puesto en ello? Entonces, una vez que sepas eso, vas a saber cuáles son tus prioridades y tener en cuenta y tenés que saber que tu prioridad primera es con Dios. Mateo, por ejemplo, también dice, Mateo 22:37-38 dice, y le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y después también su voluntad, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios general respecto a mis decisiones? Bueno, a ver, tu sí debe ser tu sí y tu no debe ser un no. Obviamente, tenés que saber que tus decisiones deben basarse en los principios que vamos a decir. Creer en Jesús, santidad, agradecimiento, prioridades, y hay más, pero vamos a cortar la lista acá, acerca de las decisiones basadas en principios bíblicos. Principios bíblicos. Y te pregunto, ¿cómo vas a conocer los principios bíblicos? Y la respuesta es la fuente, el contenido, la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios, la fuente. Ahora, dijimos que hay una voluntad de Dios general, que es un poco lo que venimos hablando. También hay una voluntad de Dios específica para cada uno. No esperes que te cuente lo que Dios tiene específicamente para tu vida, porque no lo voy a hacer, porque no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que hay algo llamado semáforos, que una vez lo escuché y me pareció muy bueno, que en la medida que vayas en comunión con Dios y vayas tomando decisiones basadas en principios bíblicos, va a haber momentos en el que Dios te va a dar un semáforo en verde para que avances. Y quizás no es lo mismo que tu compañero pidió, que tu hermano pidió, pero para vos Dios te dio la luz verde, entonces puedes avanzar. Lo que sí tienes que tener en cuenta es que la voluntad de Dios no se contradice con sus palabras, así que si ves una luz verde donde claramente su palabra dice que no, ahí detente y reconsidera. Porque si todos los principios bíblicos van en armonía, entonces lo que Dios puso en tu corazón es algo bueno. Si vos estás caminando con Dios, lo que puso Dios en tu corazón es bueno. Entonces, recordad, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Tenés general, principios, y después tenés específica los semáforos. En la medida que camines en comunión con Dios, vas a saber cuál es específicamente su voluntad para
tu vida, ¿no? Y Él te va a mostrar la senda, te va a guiar, pero tenés que estar con Él. Dios no te va a mandar un mensajito a lo lejos y te va a decir, es a la izquierda. No, tenés que caminar con Él. Tenés que caminar con Él, porque vimos en Salmos, ¿no? ¿Se acuerdan? 21:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Solamente comunión íntima. La tercera pregunta, y allá para terminar, es ¿qué hacer con la voluntad de Dios? ¿Qué hago una vez que sé que ya la voluntad de Dios está en su palabra, que comencé a leerla, a estudiarla y encontré muy buenos principios bíblicos en su palabra? ¿Y ahora qué hacer con la voluntad de Dios? Y eso es un poco lo que tenés que hacer vos y yo, lo que tengo que hacer, la acción. Y se basa en decidir hoy. Proverbios 1:33 dice, decidid hoy si me van a escuchar o no. Mateo 7:24 y 27 al 27 dice Jesús, ¿a qué compararé al hombre que me escuchare y hace lo que yo digo? Le voy a comparar a un hombre que puso su casa sobre la roca, vinieron los ríos, vinieron la lluvia, la tempestad y no se cayó. Eso tengo que hacer con la voluntad de Dios. Josué 24 también él dijo, escojan a quién van a servir, si a los dioses de los amorreos, a los dioses que antes estaban antes del Jordán, o a Jehová. Yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Es que las decisiones de la vida, la elección que vos tenés que tomar el día de hoy y recordar, Dios te da Dios te da la opción de elegir. Dios te da la opción de elegirlo a Él. No somos robots, Dios no nos controla como un robot, como un títere. Él nos da la opción de elegir. Y así como pasó en Proverbios, en Mateo, en Josué, también vemos en Abraham, en Moisés, y todos los héroes de la fe del Hebreos 11, que todos tuvieron que tomar una decisión para ir con la voluntad de Dios. Y sin ir muy lejos, Pablo en Hechos le dijo después de su encuentro a Jesús, Señor, ¿qué quieres que haga? Primero le dijo, ¿quién eres, Señor? Y luego el Señor que estaba al final de la oración vino a hacer en primer lugar acción en su vida, porque dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Entonces acá es tu decisión, tu elección. Una vez que sabes todo esto, tenés que saber vos qué vas a hacer. Tu decisión. El Señor Jesús, por ejemplo, Él conocía la voluntad de Dios. Dice, he aquí que vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Él sabía cuál era la voluntad de Dios. Él vino a salvar lo que se había perdido en nosotros. Y Él hizo la voluntad de Dios. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, para terminar, hermano, hermana, persona que me está escuchando, ¿sabés cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cuánto tiempo invertís de tu tiempo para conocer la voluntad de Dios? Y me quiero remitir un poco a lo que mencioné al principio. Tenemos un pasaje para abordar el barco, para vivir en esa travesía. ¿Cómo quieres vivirlo realmente? ¿Cómo quieres vivirlo? Y hay algo que también quiero recordar y no quiero no mencionarlo, es que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cómo lo vas a saber? Bueno, una vez que experimentes su voluntad. Una vez que lo busques a Él, una vez que te guíes en principios bíblicos, que andes en el camino que el Señor quiere, en esas sendas derechas que Él ya puso. Una vez que hagas eso, vas a saber por experiencia propia que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que no olvides estas preguntas que debes hacerte toda tu vida, que es cómo conocer la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios y qué hago en la voluntad de Dios. Y todo se resume en tu decisión al final de cuentas. Así que espero que tomes la decisión correcta y espero que también haya sido de bendición para tu vida. Vamos a orar y terminar. Señor, te agradezco por este tiempo de estudio, gracias por tu palabra y también porque nos das la opción de elegir. Señor, sé que tu anhelo, tu deseo, lo que Señor tú quieres es que te elijamos a ti y Señor, a través de tu palabra nos hace dar cuenta que Señor te necesitamos y somos frágiles. Gracias porque eres nuestro Dios.
Te quiero agradecer por este estudio y también, Señor, nos bendigas cada día y podamos pasar ese tiempo contigo, ese tiempo de comunión y acercarnos a ti. Padre, agradecido estoy por todo lo que nos das. Gracias por tu palabra y porque nos has dejado tus pensamientos en ello, este libro, Dios, para conocerte. Que cada día podamos pasar un tiempo contigo y conocer así tu voluntad para nuestra vida. Gracias, Padre, por este tiempo. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.